4 de la tarde con 6 minutos, vamos a cambiar completamente de tema. ¿Por qué lloramos con la cebolla? ¿Por qué nos hinchamos, por ejemplo, con las legumbres? Esta y muchas otras preguntas son las que responde el libro Cocina Lab del doctor en biología Alejandro Roth y la periodista científica Andrea Obaidi. Para conocer más sobre este texto que lo tenemos aquí en el estudio, nos acompaña precisamente una de sus autoras, Andrea Obaidi. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, Marco. Muy bien. De hecho, acá también lo tengo, ¿viste? Muy bien, contenta de estar acá. Aquí está. Mira, lo primero que se me viene a la mente al hojearlo, bueno, yo tuve acceso primero recién hoy día lo tuve físico, pero tuve acceso a la edición digital. Y lo primero que se me viene a la mente es que es una especie de manual y es muy útil. No es como un libro de divulgación científica que no quiero que se malinterprete, pero uno lee de repente cosas sobre el espacio, sobre la naturaleza, pero esto es algo muy práctico, es algo que hacemos todos los días. Cuéntame, Andrea, ¿cómo se llega a la idea de escribir este texto? Bueno, primero contarle a todas las personas que nos están viendo que esto es de alguna forma como un spin-off de la serie de televisión que hicimos acá en el canal, que comenzó en NTV. Claro, de hecho, sí, eso tenía pendiente mencionarlo también. Exacto. Comenzó aquí en NTV y es bien importante también mencionarlo. Sí, pues estuvimos en el año 2021 al aire con la primera temporada que hicimos, muy entretenida además, recorriendo Chile, mostrándonos todo el origen de los alimentos y explicando por qué pasaban todas estas cosas de la cocina. Y luego saltamos también a la televisión abierta y a la señal internacional, así que todavía se sigue exhibiendo para quienes quieren verlo. Y como tú me preguntabas, de hecho a mí me pasaba eso. Cuando cocinaba pasaban muchas transformaciones químicas, físicas, biológicas en la cocina. Subía el pan desde una masa, ¿no? Se cortaba la leche, lloraba con la cebolla, hacía mayonesa y no me salía bien. Entonces siempre me preguntaba por qué. Y ahí empecé como a buscar esas respuestas y me di cuenta que estaban todas en la ciencia. Y finalmente la cocina es el centro de la casa y la pandemia nos hizo como reunirnos mucho más en torno a la cocina con nuestros hijos, nuestras mamás, papás. Entonces lo que yo quise es como hacer de la cocina algo mucho más entretenido y entender por qué pasaban las cosas que nos sorprendían tanto y que efectivamente las recetas, cuando de alguna forma pones los ingredientes de tal forma, el resultado puede ser mejor o peor de acuerdo también como al orden científico, ¿no? Claro, ahora sin hacer spoiler, entendiendo también que esto no es un relato, sino que no sé si está bien descrito como un manual, pero de verdad yo lo veo y es como un manual y es demasiado útil, sí, eso es lo que más me llama la atención. Tiene cosas, elementos bien relevantes, desde, por ejemplo, hablar de la importancia del agua en la cocción, hablar de la importancia del fuego, cómo mastica también el cuerpo humano y un montón de cosas que uno pasa por alto porque es tan rutinario que finalmente es una costumbre, pero si uno toma conciencia y lee este libro se da cuenta que claro, que cada cosa tiene su proceso y quiero ahondar en eso, Andrea, en qué nos podemos encontrar, insisto, sin hacer spoiler, entendiendo también de qué estamos hablando, con qué elementos de la cocina y la ciencia nos vamos a encontrar en este libro. Mira, de hecho sí es como una guía porque tiene un montón de recetas, cosas que de verdad yo me sorprendí. Por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendieron fue hacer mantequilla. O sea, cuando uno tiene la crema y la empiezas a batir muy rápidamente, no a mano porque obviamente te demora mucho, y de repente se suelta toda esta agua y queda una bola de grasa inundada con agua de color amarillo y esa es la mantequilla y te das cuenta de un proceso realmente espectacular, ¿no? Que pasa a batir rápidamente y donde además los colores también se muestran por la comida que tuvieron en este caso, ¿no? Las vacas y que tiene que ver con, por ejemplo, los carotenos que tienen los pastos, etcétera. Pero otra de las cosas que también tiene son muchas infografías. Te explica, por ejemplo, cómo funciona una olla a presión, cómo saber cuando un huevo está bueno o está malo, ponerle sal o no a la pasta cuando la pones en el agua, cómo son la formación de las legumbres, ¿no? Desde los cotiledones y todo esto que nos enseñaban cuando estábamos en el colegio del poroto en el algodón, por ejemplo. Entonces, esas cosas son súper interesantes y además, lo que tú decías, parte con lo que nos enseñó de alguna forma el descubrimiento del fuego y cómo cambió todo. O sea, imagínate cuando uno pone una carne al horno, la carne la puedes comer, puedes masticarla, a diferencia de antes, cuando no existía el descubrimiento del fuego, obviamente las mandíbulas de los seres humanos eran mucho más grandes, ¿no? Esto se fue achicando con el tiempo al descubrir el fuego, nuestro cerebro también creció con el consumo de carne, o por ejemplo el huevo, es increíble cómo la clara de ser transparente cambia a blanca con la desnaturalización de las proteínas, que también es parte del proceso del fuego. Entonces,
parte con estos capítulos más generales, como de los sabores, el fuego, y después ya se va como a lo específico, a hablar de los huevos, de las pastas, de las verduras, de las masas, de las legumbres, de las carnes, y también muchas variedades que son para las personas que también optan por productos de origen vegetal y no animal. Claro, ahora te quería preguntar también por datos así como bien curiosos, que quizás uno como una persona alejada del mundo de la ciencia o de la cocina ya quizás más profesional, no tiene tanta noción. Me llamó la atención, por ejemplo, aquí, de hecho, en las primeras páginas, el enredo entre las calorías con mayúscula y calorías con minúscula. Ese es uno de los datos, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de datos podemos encontrar? Y también explícanos de paso también esta diferencia entre calorías con mayúscula y con minúscula, porque se genera una confusión que si uno calcula puede llegar a hacer mal, en definitiva, el cálculo que se hace. Bueno, es verdad, como que tiene muchos datos como bien científicos y a veces explicaciones que pueden parecer un poco como complejas, pero yo creo que es un libro que, verdad, cualquier persona lo puede entender y que además lo puedes usar con tu hijo y enseñarle cosas que son súper simples haciendo, porque como te invita a hacer muchos experimentos y las recetas finalmente son experimentos y la cocina es un real laboratorio, eso es lo que nosotros buscamos, y a mí hay cosas que me fascinan, por ejemplo el tema de la cebolla, ¿no? ¿Por qué picamos la cebolla y lloramos? Y ahí una de las explicaciones es que las cebollas tienen como unas cajitas, la membrana, y adentro tiene como unas bolsitas que se llaman vacuola, y cuando tú las cortas con un cuchillo que tiene dientes, por ejemplo, hace que se libere este gas que es lacrimógeno, que es muy similar al ácido sulfúrico, y eso en contacto, este gas con tus ojos, hace que se irriten, ¿no? Obviamente los lagrimales, el ojo, y así lloras, y por eso es importante también datos que damos en el libro de cómo cortar correctamente la cebolla para que no te pase eso. Entonces hay que usar un cuchillo muy afilado para que estas membranas de la cebolla no se, de alguna forma, rompan muy fuertemente y te salpique este gas. Y también otro de los datos importantes es ponerla, por ejemplo, en el refrigerador para que se solidifiquen los gases, por ejemplo. Otro de los temas que a mí me parecen fantásticos es la carne, el uso del fuego. ¿Por qué la carne te puede quedar cortada con una cuchara si la haces bien? La pones al horno, en una fuente, con agua, a baja temperatura, 140 grados por 4 horas, y te terminas cortando la carne con la cuchara. Y eso es porque la carne, el músculo, tiene lo que se llama el tejido conectivo y tiene colágeno, que hace que tenga esa rigidez del músculo. Pero cuando la pones a mucha temperatura, es decir, por harto tiempo, ese colágeno se derrite y queda la gelatinización. Si te fijas, cuando sacas la fuente con la carne, te queda como este juguito como gelatinoso. Entonces, eso hace que la carne quede muy blanda porque el colágeno finalmente no se termina derritiendo, por decir así. Otro de los datos que me encanta es por qué te pica el ají. Y el ají tiene una molécula que se llama capsaicina, que se conecta con nuestro sistema nervioso, y el sistema nervioso, en fondo nuestro cerebro también, lo detecta como algo caliente, y esto te genera, ¿no?, este picor y te pones rojo, etc. Y uno no sabe muchas veces como con qué apaciguar este picor. Uno toma agua, bebida o, no sé, cerveza y no pasa nada. Pero la clave está en tomar leche o en tomar o comer algún lácteo o algún producto que tenga aceite, porque la capsaicina es soluble en los lípidos. Entonces, la única forma de que se te apacigüe este picor es comiendo, tomando algo que tenga grasa. Por ejemplo, esos son algunos de los datos que son realmente entretenidos. Claro, bien interesante, y son cosas que uno solo las asume. Uno asume que la cebolla va a picar, que va a llorar con la cebolla, o que el ají va a picar, y finalmente no entiende el por qué. Ahora, Andrea, ya para ir terminando esta entrevista, ¿cómo es trabajar también con un científico? Porque tú eres periodista, ahora hay que decirlo, eres una periodista que ha estado ligada desde siempre a la ciencia, al periodismo científico, pero trabajar también con un científico propiamente tal, me imagino que de todas formas es un desafío, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Yo encuentro que es maravilloso que uno haga alianzas, porque uno dice, bueno, sí, periodista, pero cuando también... Un muy buen complemento también. Exacto, haces una alianza con alguien que también tiene un potencial. Yo no tengo una formación científica, tengo una formación comunicacional, pero fue muy divertido como yo conocí a Alejandro. Yo hace mucho rato quería hacer este proyecto de explicarnos lo que pasaba en la cocina, y un día me llega un correo de una invitación a un curso de verano que Alejandro Roth hacía para alumnos de enseñanza media. Y llegué, me acuerdo, y lo vi, esto fue en el año 2017, y dije, no, yo tengo que hacer algún día un proyecto con este hombre que explicaba tan bien cómo se hacía el pan y las levaduras y por qué se inflaba y que la cerveza era pan líquido. Y dije, no, fantástico. Y es muy importante encontrar a un partner que también sepa comunicar correctamente.
Y con Alejandro lo que hicimos fue, el programa de televisión nos reíamos mucho, teníamos mucho sentido del humor, lo pasábamos excelente, eso se transmitió a pantalla y después dijimos, ¿por qué con toda la información que teníamos en este libro, o sea, en este proyecto de televisión no lo convertíamos en un libro? Así que yo creo que es súper importante asociarse, complementarse, no competir, sino que buscar partners que realmente te lleven a hacer proyectos, que lleven a la ciencia, como tú decías al inicio, a la gente de una forma divertida, no como lo árido, lo fome, sino que la ciencia está acá, en la cocina, en todo lo que preparamos a diario, y la invitación es que lo descubran con este libro que está en todas las librerías del país y también en ebook. Claro, sobre todo en este tema que es tan práctico y tan cotidiano que uno hace todos los días. Cocina Lab, entonces, Editorial Planeta, 170 páginas y también disponible ahí a través de las plataformas de TVN Play por NTV con este programa que realizaron entonces hace algunos años. Andrea Obaid, muchas gracias por esta interesante conversación con Canal 24 Horas. Que estés bien. Gracias, Marco. Muchas gracias y felicidades a todos también en Navidad. Igualmente, muchas gracias.